Buenas tardes, vamos a dar solución a este problema que tiene que ver con refrigeración en cascada. El tema de refrigeración en cascada no es muy común, es de los últimos temas que se ven en el capítulo del libro de termodinámica que tiene que ver con refrigeración. Refrigeración en cascada es verdaderamente un tema muy práctico, pues porque con ello se logran alcanzar pues temperaturas muy bajas en 2 etapas, 3 etapas, dependiendo la temperatura que se quiera lograr. Entonces es muy común, es muy usual en el área industrial. Entonces, bueno, este problema que vamos a resolver ahorita es un problema quizá un tanto modificado, tirándole a realista, en el sentido de que no usan un intercambiador de calor intermedio como lo ponen aquí, ¿sí? Sino que usan cámaras de flasheo, o como lo dicen aquí en el libro, cámara de vaporización instantánea. Sinceramente, yo no suelo usar ese término de cámara de vaporización instantánea porque es muy confuso, dado quizá a la formación que tengo que alguna vez tuve con respecto a simulación de procesos. En simulación de procesos, a esto nosotros le llamábamos flash tank, o en un momento dado cámara de flasheo, ¿no? Y entendemos el concepto de flasheo como aquel dispositivo, tanque o cámara que se utiliza para lograr una separación de una especie de líquido que ya lleva un cierto vapor. Entonces separar por un lado el vapor y separar pues el líquido que queda de esa fluido bifásico, vamos a llamarle así, ¿sale? Entonces pues por eso es un tanto confuso esta definición de cámara de vaporización. Entonces vamos a trabajarlo como cámara de flasheo, o tanque de flasheo, o flash tank, ¿no? Como se suele usar en simulación de procesos. Bien, incluso consulté la versión en inglés de este libro y efectivamente aquí le llaman flash chamber, ¿no? Que es lo más común. Bueno, habiendo explicado eso, pues ya procedemos a irnos a nuestro software para resolver este problema. Bien, déjenme ver cómo voy. Sí, muy bien. Con respecto al tiempo, bueno, disculpen ustedes que ando un poco mal de la garganta, pero pues son estados que uno puede pasar en este momento por la temporada de invierno. Bueno, entonces aquí se nos pide, dice, rápidamente lo voy a leer: considere un sistema de refrigeración cascada de 2 etapas que opera entre los límites de presión 1200 kilopascales sería la presión mayor, y 200 kilopascales la presión inferior, con refrigerante 174A como fluido de trabajo. El refrigerante sale del condensador como líquido saturado y es estrangulado a una cámara de vaporización instantánea que opera a 450 kilopascales. Parte del refrigerante se evapora durante este proceso de vaporización instantánea y su vapor se mezcla. Déjenme, estoy checando el tiempo. Su vapor se mezcla. Bueno, como es leer todo el problema, es prácticamente perder el tiempo, y con este software de grabación no tengo mucho tiempo disponible, les voy a decir que este es el problema. Déjenme ver, es el problema 1159. Entonces, para que ahí lo puedan leer y ya no esté yo quemando el poco tiempo que tengo, ¿no?
Es el problema 1159. Aquí está. Bueno, continuamos. Miren, siempre que vamos a resolver un problema que tenga que ver con ciclos, mi recomendación es primero elaborar el diagrama TS. Si nosotros no sabemos elaborar correctamente el diagrama, pues estamos en desventaja porque no sabemos qué entalpías pedir y cómo pedirlas y todo ese rollo, ¿no? Entonces el diagrama, afortunadamente el problema que nos están dando en el 1159 corresponde a este esquema y su diagrama es este. La única variante es que nos dan una eficiencia en los compresores de 0.8. Por lo tanto, esto es un problema real y lo único que hacemos es, en un problema real, la entropía crece y entonces esto se desplaza para acá y vamos a tener un valor, en este caso 2R, 2 real, y acá también esta eficiencia, la entropía crece y vamos a tener que calcular un valor de entalpía 4 real. Esas serían las únicas variantes para el diagrama. Entonces, ya teniendo bien elaborado nuestro diagrama, fíjense bien, esto nos dice que el vapor sale del condensador como líquido saturado, lo recuerdo perfectamente, y aquí en 5 luego vemos una válvula de expansión. Recordemos que la válvula de expansión es un proceso isoentálpico. La entalpía de 5 es la misma que de 6, pero esa caída drástica de presión en una válvula de expansión me lleva a que el fluido entre en esta zona de mezcla. Como está en una zona de mezcla, es un fluido bifásico, entonces ahora lo que hacemos en la cámara de flasheo es separar el vapor, que en este dispositivo se caracteriza porque el vapor sale como vapor saturado y el líquido como líquido saturado. Entonces así se diagrama esto. Luego vemos que hay otra válvula de expansión ya para tener la temperatura que se requiere en el evaporador de baja presión, y es el movimiento que hacemos aquí de 7 a 8. Es un proceso isentálpico también. Entonces de 8 a 1 pues está nuestro evaporador, el QL. Aquí se extrae el calor del sitio o del recinto y luego empieza una compresión, ¿vale? Una primera compresión, y esa compresión o la salida del compresor va a una cámara de mezclado. Esa cámara de mezclado vamos a analizarla bien para ver qué obtenemos. El 2 es vapor sobrecalentado, el 3 es vapor saturado. Entonces, por lógica, una lógica termodinámica, digamos así, lo que voy a tener es una salida en 9, no puede ser saturado, pero lo más probable es que sea sobrecalentado. ¿Por qué no puede ser saturado? Porque sea saturado, este 2 también tiene que ser saturado, pero no es así, este está sobrecalentado. Entonces quizá el 9 salga como sobrecalentado, pero no a la misma temperatura de 2. Y sí, un poquito más allá de la temperatura de 3, ¿vale? Esa es la lógica termodinámica, que eso se explica también en las cámaras de mezclado. Se hace su balance de masa, de energía y todo eso, ¿no? Para decidir bien en dónde está ubicado 9, ¿vale? Bueno, y finalmente ya se mezcló esta extracción y se mezcló esta otra extracción. Ambas complementan el flujo total. Ahora sí, el flujo total se comprime aquí. Claro, repito, esto es real. Se comprime y ya mandamos a condensar, ¿vale? Entonces ahí está el diagrama. Ahora sí, con esto en mente, vamos a calcular las entalpías, que es el paso que sigue, ¿no? Bueno, rápidamente, primero calculamos todas las entalpías y luego vemos que nos piden en cada inciso. El estado 1, aquí el estado 1, la calidad pues es igual a 1, eso significa que es vapor saturado. ¿Qué otro dato tengo? La presión, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el estado 1 tengo calidad y tengo presión. Bueno, ahí vamos ya.
Entonces con eso calculo la entalpía. ¿Cómo la calculo? Pues pidiendo precisamente qué es lo que quiero, pues la palabra entalpía pero en inglés. Bueno, continuamos, decíamos que estábamos calculando la entalpía y voy a calcular también la entropía, porque esto me va a servir para calcular pues el punto 2, ¿no? El estado 2. Bien, entonces decíamos que al software le alimentamos esto R134A, que bien, si bien es el fluido de trabajo, en realidad la estructura con la que se calculan las propiedades termodinámicas, aquí le estoy indicando al software que use la tabla del refrigerante 134A. Realmente eso es lo que significa. Y dándole yo al software datos como presión y calidad, ¿vale? Bueno, vámonos un poquito rápido. Aquí en el estado 2, fíjense lo que hago. Primero calculo las propiedades ideales. En este caso digo que la entropía de 2 es igual a la entropía de 1. Con eso también conozco como otro dato de entrada la presión y el alimento, ¿no? Entonces aquí pido la entalpía ideal, que en este caso es el mismo esquema dando estos dos datos de entrada. Y luego aquí viene lo diferente. La parte real, simplemente hago un ejercicio de memoria para decir el trabajo del compresor real sería H2 real menos H1, y es igual a la parte del trabajo ideal, pero tiene que ir forzosamente dividido entre la eficiencia. Ahorita les explico por qué dividido y no multiplicado. La lógica que utilizo aquí es un compresor lo que consume es energía, no la produce, por lo tanto tiene que ser un valor mayor al trabajo ideal. Por lo tanto, para que sea mayor, como es una fracción, tiene que ir dividido, y eso ya hace que el trabajo real sea mayor. Entonces, simplemente el software, con que yo lo deje expresado aquí, ya me puede realizar el cálculo de H2R, y así lo dejo. Bueno, otro dato. ¿Qué dato tenemos? El 5 es muy fácil. ¿Por qué? Porque conozco la calidad. La calidad es 0, es un líquido. Y conozco su presión. Por lo tanto, pido la entalpía de 5. Igualo a 6 de una vez, pues porque es un proceso isentálpico. Perdón. Y pido también la calidad, que esta me va a servir más adelante. La calidad de 6 la pido con este nombre quality y todo lo que ya hemos visto. ¿Vale? Bueno, y aquí empiezo con el balance de masa en la cámara de flasheo o tanque de flasheo. Fíjense bien. Primero, la definición de calidad. ¿Qué es la definición de calidad? Es la masa convertida en vapor entre la masa total. Claro, estamos hablando de flujos másicos. Entonces, el concepto es el mismo, flujos másicos. ¿Vale? Entonces, ahí tengo relacionado con la calidad, que es un valor que ya se calculó. Tengo relacionado la extracción de vapor y tengo relacionado el flujo total. Luego, el flujo total lo compone la extracción de líquido más la extracción de vapor de la cámara de flasheo. Pero el problema me da un dato y me dice que conozco el valor de M7. Esto ya es un dato, ahí me lo dan. ¿Cómo dice exactamente eso? Dice, por aquí está: el flujo másico de refrigerante a través del compresor de baja presión es 0.15. Ahí está. Entonces ese valor ya lo conozco. Entonces fíjense cómo el software me va a calcular. M6 es lo único que me va a calcular. ¿Por qué? Pues porque 7 es un dato. M3 lo estoy obteniendo prácticamente de aquí. Es decir, yo puedo dejar relacionado aquí M3 en función de M6, pero no hago ese despeje que haría yo al resolverlo a mano, porque el software se encarga de hacerlo. ¿Vale? Y entonces aquí asigno simplemente un cambios de variable, por decirlo así. Con esto es esencial este
balance de masa para poder continuar con el problema. Ya con esto tengo todos mis flujos. Entonces ahora sí, aquí explico. Cámara de mezclado, entra 3 como vapor saturado. No continuamos. Entonces fíjense, nosotros vamos a calcular el estado 3, que como ya dijimos, el estado 3 es un vapor saturado, por lo tanto tiene calidad de 1. Entonces aquí podemos ver que le asignamos calidad de 1, presión, que es un dato de 450, y pedimos la entalpía 3. Ahora sí, vamos a hacer el balance de energía en esta cámara de mezclado para calcular 9. Tengo 3 como dato calculado ya, tengo 2 como dato calculado, y a través del balance de energía voy a calcular 9. En el balance de energía lo que decimos es lo que entra en estas dos es igual a lo que sale, y hay que contemplar que este flujo 3 y el flujo de 7 es igual al de 2, va cambiando de nombre pero no de valor. El flujo de 2 es igual al flujo de 7, con el flujo de 3 dijimos hace rato que nos da el flujo total de 6, es el mismo flujo total de aquí en 9. Con eso ya vemos el balance de energía. La cámara de mezclado queda de la siguiente manera. Dijimos entra a flujo másico 3 por entalpía 3 más flujo másico 7 o flujo másico 2, es exactamente lo mismo, por la entalpía 2 pero real, porque es un problema real, y que sale flujo másico de 6, que es exactamente el flujo másico de 9 o flujo total por su entalpía 9. La dejo expresada así y el software se encarga de calcularme H9. Y pido entropía. ¿Para qué? Pues porque necesito calcular la parte ideal, la parte real de esto que sigue acá. Es decir, calculé 9, ahora voy a calcular 4. Bueno, entonces, ahora sí, el estado 4 I y 4 real es exactamente como calcular el 2I y 2R. Ya no lo explico, avanzo. Y por aquí tenía yo unas anotaciones porque hice, por ejemplo, un balance de energía en la cámara de flasheo con fracciones, pero finalmente no fue necesario usarlas. Pero bueno, lo hice porque estoy acostumbrado cuando trabajo con problemas de plantas de vapor o plantas power cycle, pues con esto trabajo. Pero no, aquí no fue necesario. Me paso al estado 7. ¿Quién es el estado 7? Pues es facilísimo, es un líquido, y con eso en mente calculamos entonces el estado 7. Si es líquido, su calidad es 0, presión 450, pido la entalpía, la igualo con 8 porque es un proceso isentálpico, y empiezo a calcular. Ahora sí, ¿qué me piden? El flujo másico de refrigerante a través del compresor de alta presión. Ese sería el flujo másico a través del compresor de alta presión. Dijimos que es el A, si mal no recuerdo. A ver, aquí el líquido de el flujo másico de refrigerante a través del compresor de baja presión es punto 15. Ese sería el B. Los ciclos inferiores se conocen como B y los ciclos superiores se conocen como A. Entonces me piden ese flujo másico y la razón de remoción de calor del espacio refrigerado, es decir, QL y el COP de este refrigerador. Bueno, vamos rapidito. Entonces, aquí, para poder trabajar con el flujo másico ya lo calculamos. Está, cuando hice mi balance de masa, aquí está el A. El A aquí está. Y luego, para poder calcular el QL, fíjense cómo le hago. QL es el flujo másico de la parte inferior de B por, a ver, aquí está, flujo másico, es H1 menos H8. Y ahí está, vean. QL es igual a H1 menos H8 por su flujo másico. Y luego el trabajo del compresor son dos compresores, por lo tanto se tienen que sumar sus contribuciones, este y este, por lo tanto sería el de arriba es H4 real menos H9 multiplicado por el flujo másico de la parte A, más H2 real menos H1 multiplicado por el flujo másico de la parte B. Entonces así es como está escrito aquí, vean.
¿vale? Bueno, teniendo eso ya, solo me queda calcular el COP. El COP para un sistema de refrigeración es lo producido entre lo que pago por producir. Lo producido es mi enfriamiento y lo que pago por producir es el trabajo del compresor. Bien, entonces lo estaba explicando cómo se calcula el COP. Con eso prácticamente ya tendríamos el resultado de A, B y C. Simplemente, como ya he estado checando que no hay ninguna variable extra, corre perfectamente esto. Y bueno, aquí alcanzamos a ver precisamente el COP, el QL por acá. ¿Dónde está? Aquí está el QL. Y luego también alcanzamos a ver el trabajo del compresor, trabajo total. Bueno, pero luego, ya para ir terminando, nos piden esto, la tasa de remoción de calor, otra vez QL, y el COP, si este refrigerador opera en un ciclo de etapa única entre los mismos límites de presión con la misma eficiencia del compresor y la misma razón de flujo que en el inciso A. Entonces prácticamente lo que nos están pidiendo es como si no existieran estos elementos y solo utilizara yo un compresor, es decir, un sistema de refrigeración convencional, ¿vale? Tendríamos esto, tendremos una una estrangulación aquí, llegamos aquí y levantamos, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo que quieren analizar? Pues que a ver cuánto trabajo consume el compresor haciéndolo así, de una sola etapa, o haciéndolo en cascada, ¿vale? Entonces esto es muy sencillo. Yo aquí lo que le puse fue, a ver, ciclo de etapa única entre los mismos límites de presión. Y ahora le cambié estado 1A, estado 2A, 3A. Y ya bueno, eso es muy fácil. Esto es un ciclo convencional. Todos lo sabemos calcular. Entonces pido las entalpías. Son solo 4 entalpías. Y también tiene la parte real. A ver, aquí tengo estado 2A. Y aquí está el 2RA. No hay un segundo compresor, por lo tanto este 4A es el proceso isentálpico, ¿vale? Y entonces ahora sí calculo el trabajo del compresor. Como es un solo compresor, pues es un flujo. Me dijeron que utilizara yo este flujo, así dice el problema, y ya obtengo mi trabajo. Busco también el QDOT, que sería el QDOT LA, que sería, lo de A es de alterno, ¿no? Así lo he manejado, alterno. Es la carga de refrigeración que se retira del recinto. Su flujo másico por H1A menos H4A. Ya cambió totalmente la numeración de esto. Ahora estoy diciendo que este sería 4, este sería 1, 2, 3 y 4. Es lo único que hay que hacer. Entonces, por eso es que no se confunda con el anterior. Y ya pido el COP, que es lo que ya expliqué, el QL entre el trabajo del compresor. Mando a calcular y bueno, ahora lo que me da aquí como resultado que el COP alterno es menor, fíjense, quiere decir que estoy demandando más trabajo haciéndolo de una sola etapa que de dos. Esa es la ventaja de tener la refrigeración en cascada. El QL alterno es de 25 con respecto a 26 kilowatts. Y el trabajo del compresor de dos etapas es 8.44 contra 9.46 kilowatts si lo hago de una sola etapa. Entonces tiene sus ventajas trabajar los sistemas de refrigeración de baja temperatura en cascada. Bueno, con esto terminamos el problema. Y claro, bueno, pues vamos a seguir haciendo aportaciones. Rápidamente quiero ponerles aquí mi correo porque si es necesario que esto se trabaje a mano con tablas, pues también lo podemos hacer en tablas, ¿no? Este es Avidal es V, a ver cuándo, comando de tiempo, avidalv@gmail.com.
Ahí podrán contactarme si quieren que realicemos esto con tablas, que es más laborioso, pero no imposible. Entonces, ahora sí, me despido. Saludos.